mi hermanito va limpiando la pintura de las otras. Voy a coger mi llave para una cosa. Y estos dos son del paragolpes, ¿no? ¿Cuál sí? Vale. Para no mezclar unos con otros. Y voy a colocar estos dos, que creo que son iguales ahí. Sí, esos son iguales. Bueno, atrás estoy viendo algunas cosas diferentes, ¿vale? En la parte trasera, aparte del Willy Bar, del paragolpes, estoy viendo que tenemos el link aquí que va a la placa y que posiblemente tendremos que soltar de la placa. Ahora de todas formas lo vamos a ir viendo, pero no es igual al delantero. Entonces yo no sé si a uno de vosotros la ha hecho ya este coche, el diferencial, pero sí que si pensáis comprároslo, es un coche muy interesante, porque la verdad es que el precio es muy interesante. Es un coche, para empezar, bastante bueno. Y ya haré la comparativa exacta con el Cobra. Yo sigo prefiriendo el VRX Cobra. Yo no. Pero sí que es cierto que este tiene un aspecto espectacular, ¿eh? O sea, tiene unos detalles de acabado muy Paso buenos. de el X Cobra, porque el 124028, le hace competencia a mi coche. El 124028 le hace mucha competencia, pero no tanto como al mío. Bueno, vamos a ver qué tornillos tenemos que quitar, que aquí parece con el Willy Bar que vamos a tener que quitar alguno más. Puede que tengamos que quitar el Willy Bar. A ver si podemos quitar esto. No, podemos quitarlo bien desde aquí. Podemos, no, salen bien los tornillos. Es un poquito más así, pero salen bien. Así que no tenemos mucho problema. Vamos a... Y si no me equivoco, igual que la paragolpes delantero, va a salir todo de una pieza. Bueno, podéis ver que el paragolpes ha salido de una pieza con el Willy Bar. El Willy Bar tiene posición de ajuste para subir más. Está sucio, lógicamente, así que va a aprovechar mi hijo a limpiarlo también. Le voy a ir dando cosas para limpiar. Aquí ya sabemos que tenemos que desmontar los 4 tornillos de abajo, si no, no va a salir el diferencial. Así que vamos directamente con estos 4 tornillos, porque le hemos tenido ya la experiencia de la parte delantera. También vamos a quitar los amortiguadores de la parte superior. Muchas gracias, cielo. Vamos a sacar el pincho que viene con una arandela. En este caso viene por fuera. Las arandelas ya me estoy dando cuenta para qué están pensadas. En la parte inferior vienen por fuera y en la parte superior lo mismo, también por fuera. Como utiliza, bueno, en la parte superior no entiendo muy bien porque la arandela parece idéntica. La vamos a poner en la parte superior. Y ya tenemos aquí el Dog Bone. El Dog Bone la verdad es que tiene un aspecto bastante bueno. Aunque estos ya sabemos que son blandos, que son los normales, que no son los HD. Y aquí tenemos la copa. Estas son las famosas copas que hay que poner en las HD porque estas se doblan. De hecho, esta está ligeramente doblada. Sí, yo la doblé y la hemos enderezado. Esta es la que está un poquito doblada. Así que ya os digo que esto es así. Y ya hemos visto que funciona igual. O sea, sacamos otra vez lo mismo, el link de aquí directamente y vamos a hacer la otra parte. Y yo creo que aquí vamos a cortar ya el vídeo este, porque realmente es repetir la misma operación. Aunque os digo que si aparece algo diferente, no os preocupéis, que enseguida estoy con vosotros y lo añado a esta parte del vídeo. Así que vamos a despedirnos y lo único que vamos a hacer es añadir una foto final, una foto finish, como quien dice. Uy, aquí sale también la chapita. Al quedar esto desatornillado, ¿vale? Sale la chapita, cosa en la que en el delantero se queda directamente atornillado. Quitamos el amortiguador. Que el delantero, de hecho bastante más descante. Este sí que ya empieza a estar un poquito marcado, ¿de acuerdo? A no haber tenido aceite, se le nota aquí las puntas perfiladas, lo que ha provocado. El trasero siempre sufre más, cuando el coche levanta, tira de atrás con más fuerza, empuja con más fuerza. Y esto sí que hay que mirarlo, señores, os lo vuelvo a repetir. Todavía vale, el uso no ha sido muy intenso por lo que veo, pero sí que ya tiene un poquito de perfilación. Revisar los diferenciales siempre, según cojáis el coche nuevo, revisar los diferenciales, ¿de acuerdo? Vale, en el interior.
Va otra en el interior, atrás. Sí. Bueno, nos acabamos de dar En el cuenta de interior. que en el interior va otra. Fijaros, hay una arandela en el interior y otra en el exterior. Esto es importante, ¿vale? Ahora voy a poner así. Me acabo de dar cuenta ahora, porque se me había caído, pero aquí dentro va otra arandela, que va a ser un poquito complicado ponerla, pero vamos a tener que atinar un poquito y conseguir ponerla, porque realmente es importante que vaya con sus arandelas, porque si no el embarazo va a tener mucho juego. Entonces esto es importante, ¿de acuerdo? Vamos a apartar un poquito el coche ya, de aquí. Algo que Adriana, no ojo. recomiendo. No más. Y sí que os recomiendo, si compráis cualquier cosa, tanto nueva como de segunda mano, revisarla antes de utilizar. Es muy importante porque me he dado cuenta que incluso en fabricantes como Corrali, como Arma o como Traxxas, hay veces que vienen vacíos de aceite, o con muy poco, o en el nivel no adecuado. Por el motivo que sea, por el control de calidad, por la cadena de montaje, por lo que sea. Pero el hecho es que vienen sin rellenar aceite y sin estar adecuadamente preparados. Entonces, esto al final nos puede producir que tengamos daños. Y esos daños, pues que nos afecten. Aquí tenemos lo mismo. Este parece que tiene algo de líquido dentro. No tengo muy claro ahora mismo qué líquido es, pero parece que tiene algo de líquido. Afectarían a la cartera porque lo pagas con el dinero de la cartera. Razón no le falta. Tengo toda la razón de la cartera. Bueno, pues aquí tenemos la junta de goma que se ha calentado y vamos a ver qué nos encontramos dentro, porque miedo me da. Tenemos... Adrián, deja de hacer ruido. Tenemos una especie de grasa. Una especie de grasa verde. ¿Cómo? Sí. Pero muy poco. En los engranajes. Entonces vamos a sacarlo directamente. Está limpio. Tiene tan poco que es que ni me voy a complicar en limpiar apenas la poca grasa que tiene. ¿De acuerdo? Ni me merece la pena. Estoy viendo aquí los engranajes. Más que nada lo que quiero comprobar es el estado. Que están bien. No tienen desgaste. Solamente la corona exterior tiene un poquito de perfilación. El piñón, la voy a comprobar ahora. El piñón está bien. O sea, solamente tenemos un poquito perfilado aquí. ¿De acuerdo? Y ya voy a coger 50.000, 20.000. Vamos a echarle con 20.000. Lo tengo aquí en mi bandejita y miramos si han salido. Esto es 20.000 y entonces no tarda demasiado. Y la verdad es que ya se ve que las burbujas han salido prácticamente todas. Así que vamos a proceder a ensamblarlo otra vez, que es lo difícil en gran parte por esta junta que al no haber ido lubricada se ha calentado y se ha dilatado. Algo que no me gusta nada, sinceramente. El piñón está bien todavía. Y vamos a tener que atinar otra vez con los agujeritos, que es lo más difícil del mundo en este caso. Aquí tenemos agujerito y aquí Lo más tenemos difícil agujerito. del mundo Bueno, es ver un dinosaurio que se extinguieron hace 3.500.000 años. 3.500.000 años, muy bien. Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Excepto en Jurassic Park. Si creamos un Jurassic Park, ahí lo podríamos ver. Sí, pero para eso necesitaríamos mosquitos. Porque ¿Mosquitos? los mosquitos existían en el Jurásico y los mosquitos picaban a los dinosaurios. Entonces la sangre llevaba ADN de dinosaurios y entonces con ese ADN se podía crear un tiranosaurio rex, un cuello largo, un estegosaurio, un velociraptor. Depende de qué. A qué Bueno, si alguno de vosotros no os habéis enterado todavía de los que estáis suscritos, mi hijo es un fanático de los Y dinosaurios. cuando picaban a los mosquitos después, los mosquitos picaban a los dinosaurios, después se iban a un árbol Y se quedaban y quedaban atrapados atrapados. en el ámbar. Sí, que es como lo que tienen los árboles,
Es como tipo sabia. Sí, la Sabia antigua. Sí, la sabia. Sabia antigua. Sí, Bueno, sabia antigua. Qué buen chiste. Pero aquí el chistoso soy yo. Vale, yo me callo, no puedo. ¿Un huevo callado? Espera, no eres un huevo, eres un huevazo. No sé cómo lo hago. ¿de qué? Lo de los chistes me los invento en cada momento. Y rimas. Sí, los chistes, no sé cómo me los invento en cada momento. Eso es rap, no rima. Es que al poner la tapa me está amargando. No te enfades, ten paciencia. ¿De acuerdo? Todos. Ya se nota también otra vez la diferencia. Ya se nota. Esto va a ser otra cosa instantánea. Ahora nos toca engrasar bien esto y colocarlo bien en su sitio. Que este iba en el lado izquierdo y esto, si no me equivoco, es así. Vale, pues va aquí perfectamente. Vamos a limpiar un poquito la caja del diferencial. Vamos a aprovecharla antes de montarla para dejarla bien limpia. Dame el spray. Os digo, un poquito de hidratante. Además huele bien. Huele así a aceite de bici. Los que recordáis los aceites de bici que echábamos en las cadenas, pues huele un poquito a eso. De hecho, creo que también es una de sus funciones. Sí, aquí lo ponen para la cadena. Una foto. Y para la de la moto. Bueno, a la moto esto es demasiado Yo me líquido. rindo ya con la rueda, es que no puedo. Bueno, pues no, hasta donde haya llegado. Tío, no te preocupes, ahora limpiamos un poquito más con lo que sea. O sea, he probado con acetona, no sale con acetona la pintura, no sé exactamente qué pintura es, hemos probado con acetona. Y no quiero Es utilizar... la de spray. Sí, bueno, se ve que es de spray, pero no quiero probar con nada más fuerte en el caso de... De romper el plástico. De dañar. Esto así, esto Se aquí puede romper además de dañar. y la grasa. Vamos a engrasar bien todo esto, pero bien, además este diferencial, para intentar ahorrarnos futuros disgustos por el precio que tiene, vamos a intentar engrasarlo bien y vamos a de vez en cuando abrirlo y volver a engrasar lo que es la corona exterior y el piñón exterior. Bueno, lo que sé es que han engrasado la parte que no hace. Han engrasado detrás del piñón, se me ha caído y me ha dejado la marca de grasa. Mira, ¿Detrás de qué piñón? este de aquí. ¿Lo has colocado? Sí. Vale. Qué desgracia. Qué listos. Aquí que esté bien engrasado, que sobre, mejor que sobre que falte, porque como es una caja exterior, pues lo que nos sobre se nos va a ir a la zona donde no roza, ¿vale? Entonces yo prefiero que sobre a que nos falte. Izquierda, esto es, y así. Así es como va este diferencial. Ahora, aquí procedemos con lo mismo, ya habéis visto que nos hemos tirado una tarde entera en hacerlo. Todavía no hemos terminado de todo. De aquí prefiero aplicarlo directamente con el dedo. Ahí. Y le metemos un poquito de sobrante. Bueno. Quiero que se pegue en la corona. Y lo que no, pues al piñón. Digo, al piñón y a la corona. Una Eso es. cosa que vimos ayer es que estos son los traseros, ¿verdad? Pues llevan hasta esto de dirección sujetos a la parte de abajo, es decir, podemos colocar estos a la mitad. Y le valen también lo que son
Los brazos. Efectivamente. Los brazos. Ay, no me acuerdo cómo se decía. Los brazos, tanto los superiores como los inferiores, son exactamente idénticos en la parte delantera y en la trasera en este coche. Pues ya vamos allá con el montaje final. Y ya hemos conseguido que el coche tenga su aspecto. Pues ahora es de invertir todo, así que esto no va a salir, porque simplemente va a salir a cámara rápida. Súper rápida, incluso. A ti se te va a ver subiendo por el banco como un milisegundo. No sé. Y con esto ya terminamos por hoy, ¿eh? Sí. Ahora le probamos un poco. ¿No? Terminamos de momento. Quiero comer. Mamá quiere hacer la comida, ¿verdad? Ah, ¿verdad que ¿Qué está haciendo mami? Esta es la parte izquierda, así que vamos a ver cómo hacemos esto con todas las arandelas. Esta va por fuera, así que está fácil. Y esto va en el interior, que es lo difícil. Ahora viene lo realmente difícil. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita. Aquí podéis ver el resultado final de nuestra mini restauración. La carrocería la hemos dejado también impecable, la hemos limpiado con el mismo producto. Os podéis ver que todo, lo único que nos falta es las llantas. Tú sigues con tus burbujitas. Y último paso para que sea la despedida del mundo de tu carga es... Poco a poco, como podéis ver, van saliendo todo esto negro de las ruedas. ¡Explosiones! ¡Se están tirando bombas! Bueno, un saludito y hasta la próxima. ¡De bombas! Adiós. ¡Bombas!